Hoy vamos a comenzar un estudio del libro de Apocalipsis, pero tal vez va a ser un estudio un poco diferente a lo que normalmente se considera como un estudio de Apocalipsis, de los cuales ustedes pueden encontrar varias alternativas en la red, en YouTube, en todas partes. Yo quiero enfocar este estudio desde otro ángulo. Quiero enfocarlo en cuanto a la relación de la iglesia hoy día con lo que dice el libro. Como este libro maravilloso, extraordinario, de hecho para muchos considerado como el libro más importante de la Biblia, porque es el libro en el cual Dios va a explicar todo lo que vino haciendo y diciendo desde Génesis. Y por eso nos vamos a encontrar a medida que vayamos estudiando este libro con cientos de referencias al Antiguo Testamento, a los Evangelios, a las cartas paulinas de Pedro, de Judas, de todo lo que sale en el Nuevo Testamento, ya que aquí es donde se van a conjugar todas las cosas. Este es el resumen completo de toda la obra de Dios, en qué es lo que va a culminar, cómo culmina todo lo que Dios vino explicando desde el comienzo. Por eso es muy interesante cuando nosotros ponemos mucha atención a los detalles, cómo esto ahora afecta a la iglesia propiamente tal en este tiempo. Por eso no voy a entrar a desglosar todo con sumo detalle, como ustedes lo pueden encontrar en una infinidad de comentarios. Hay muchos comentaristas y muy interesantes y pueden hacer estudios más profundos en cuanto al significado de cada una de las cosas. Lo que yo quiero enfocar más que nada es cómo esto nos atañe a nosotros, ya que considero que dado las circunstancias, dado el contexto en el que estamos viviendo, muchas de las cosas que se nos dicen acá están a punto de cumplirse. Y por lo tanto la iglesia debiera, como lo dice ahí justamente Pablo, sobre todo en Tesalonicenses, que nosotros debiéramos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va en cada uno de los capítulos de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, va a terminar con un llamado a la venida del Señor Jesucristo. Y creo que estamos en tiempos, como lo dije alguna vez, la fruta está a punto de caer del árbol. Está tan madura que está a punto de caer. ¿Cuánto falta para que caiga? Eso no lo sabe nadie y no vamos a especular en cuanto a eso, pero sí sabemos que está a punto de caer. Con eso de la fruta me estoy refiriendo obviamente de que está todo ya listo para que el Señor venga a buscar a su iglesia, que es el siguiente evento divino que la Biblia anuncia. Lo siguiente que va a suceder es la venida del Señor a buscar a su iglesia, lo que se denomina comúnmente como el rapto, el harpazo en griego, que significa arrebatar. Jesús viene a arrebatar a su iglesia, pero no toda la iglesia. Y ahí vamos, eso lo vamos a ver en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Viene a buscar a su novia, que es muy interesante cuando uno hace la reflexión con el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, donde hay una enseñanza muy especial. Pero ahora vamos a concentrarnos y vamos a comenzar entonces a ver esta primera parte, el capítulo 1. El capítulo 1 de Apocalipsis, en el fondo, es básicamente el encuentro de Juan, este anciano, ya de más de 90 años, que está desterrado en una isla en el mar Egeo, llamada Patmos,
Y hay que imaginarse a este anciano al final del siglo I. Aproximadamente estamos hablando del año 90, 90, 91, 92. Está desterrado en esta isla y el Señor Jesucristo lo va a llamar a su presencia. Algunos opinan que Jesús vino a él. No tengo indicadores personalmente. Si ustedes hacen un estudio más profundo, tal vez puedan llegar a esa conclusión. Pero yo más bien entiendo que él fue llevado a la presencia y ve y se va a encontrar con Jesucristo glorificado. Y eso es lo interesante de este estudio, de este capítulo 1, que vamos a ver hoy día y que necesitamos ver en profundidad. Hay mucho, mucho que ver, por lo tanto pongamos atención y vamos paso a paso. Otra cosa que es sumamente importante es comprender en la línea del tiempo dónde se ubica este libro y por qué se ubica en este tiempo. ¿Por qué decidió el Señor Jesucristo escribir este libro al final de los tiempos? Del primer siglo, me refiero. Considerando que la iglesia nace en Pentecostés aproximadamente en el año 28, 29, 30, hay pequeñas diferencias de opinión, pero hablemos del más o menos de cerca del año 30. Y ahí el Señor, después de haber resucitado, está 40 días acá, hace visita a distintas personas, se encuentra con varias y asciende a los cielos. Nace la iglesia Pentecostés 10 días después de que el Señor ascienda a los cielos, y de ahí en adelante los que transmitieron todo fueron los apóstoles. Y entre ellos el Señor usó incluso algunos que no eran apóstoles, como Marcos, como Lucas, que no eran Santiago, Judas, no eran apóstoles. Fueron usados por el Señor para escribir el Nuevo Testamento. Y la mayoría de los libros, ¿no?, con excepción de las cartas de Juan, que son 3, Apocalipsis y el Evangelio de Juan, estamos hablando de 5, por lo tanto estamos hablando de 22 libros fueron escritos antes de digamos, la ejecución de los apóstoles en el año 65, 68. Ahí fue como el final. Hasta ahí vivieron los apóstoles, excepto Juan. Juan continúa viviendo, ¿ya?, y se queda principalmente en la ciudad de Éfesos. Pero en el 65 hablemos de que habían quedado escritos 22 libros de los 27. Y el apóstol Juan entonces es mantenido vivo hasta después del año 90. Y dado la cronología que tenemos acá, en mi opinión, y lo recalco, mi opinión es que Apocalipsis fue el primer libro escrito por Juan. Las cartas, esa segunda y tercera carta, no lo tengo claro, pero yo creo que después de eso él escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ya cuando había terminado su destierro en la isla de Patmos y había vuelto probablemente, lo más probable, a la ciudad de Éfesos, y ahí probablemente escribió el Evangelio de Juan. Y después de eso, en mi opinión, y ahí no tengo fundamentos históricos, no hay ningún relato en todo lo que he estudiado al respecto, no he podido encontrar ninguna explicación exacta, escribió la primera carta de Juan. Y se los voy a contar por qué, después cuando vayamos en el estudio, por qué creo que él escribió la primera carta, su primera carta, porque esa carta cierra una enseñanza que era necesaria tanto para nosotros como para esa iglesia en ese tiempo. Así que esa línea del tiempo es muy interesante si ustedes la hacen, ¿eh? Y se dan cuenta de que entre el año 65 y el año 95, estamos hablando de 30 años, no habían escritos
no había información divina que había llegado. Solamente estaban circulando todas las cartas escritas por los apóstoles, Pablo principalmente, y también Pedro, y muchas otras cartas que eran escritas ya sea por Pablo o por los demás apóstoles que casi no se mencionan durante ese tiempo, pero todas ellas circulaban en ese momento, hasta que vino esta información especial. Entonces, considerando lo que es esto de la línea del tiempo y todo esto, vamos a comenzar a estudiar. Una cosa más que me gustaría dejar en claro, que es algo que aprendí de uno de mis maestros que me enseñaron, Chuck Missler, que para mí fue uno de los importantes estudiosos de Apocalipsis, es que todo lo que yo estoy planteando, o voy a plantear, o voy a mencionar, son cosas que yo he ido aprendiendo de la Biblia, de mi estudio de Apocalipsis, de lo que varios han comentado, han dicho, entre ellos algunos muy diferentes, con muy diferentes opiniones, pero escuchándolos a todos me hice este cuadro que voy a ir planteando de aquí en adelante. Por lo tanto, si ustedes, si ustedes que están escuchando esto me creen a mí, entonces son personas necias, muy necias, porque creerme a mí sería creerle a un hombre. Por lo tanto, yo les invito a que todo lo que van a escuchar, todo lo que se plantea aquí, ¿no?, ustedes lo investiguen, si realmente están interesados, vayan y hagan sus estudios profundos, porque lo que yo voy a plantear es lo que yo comprendo de la palabra de Dios, con la ayuda de el Espíritu Santo que me ha enseñado esto. Lo que voy a decir entonces es lo que yo concibo que nos dice Apocalipsis en este caso. Así que les invito a que siempre consideren eso, que no sean necios, sino que sean sabios como los bereanos, ¿ya?, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Ese fue un grupo de personas muy sabias, porque ¿qué hacían? Ellos recibían toda la información que se les daba, lo escuchaban con mucha atención, pero luego iban y investigaban si esas cosas eran ciertas. Así que, como en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, los bereanos, ahí versículo 11, eh, ellos investigaban. Así les invito a que lo hagan ustedes también. Bueno, vamos a comenzar. Comencemos entonces desde el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo viendo lo que este maravilloso libro, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta verdad nos enseña, nos revela para estos tiempos, para ahora, para nosotros como hijos e hijas de Dios que creemos. Y bueno, para los que están ahí entre que sí, entre que no, y los que no creen, que solamente les interesa escuchar la palabra y ver qué es lo que dice para ver más o menos, también es importante porque esto no solamente habla a la iglesia, sino que también habla a los que no creen, porque muchos de los que no creen y no han nacido de nuevo, no se han arrepentido, van a vivir estas cosas que vienen, sobre todo el capítulo 6 en adelante. Y va a ser muy trágico, va a ser muy doloroso, pero también se van a convertir muchos millones después del rapto de la iglesia. Así que bienvenidos todos los que van a hacer participar de este estudio y pongan atención, pongamos mucha atención. Antes de eso, por supuesto, vamos a orar. Que nos ayude nuestro Padre Celestial a entender su palabra. Oremos. Padre amado, lo primero que queremos hacer es venir a tu presencia y rogarte que tú seas el que nos guíe a través de este estudio, que tú seas obrando en el corazón de cada uno de nosotros
para entendimiento, que tú ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que esta palabra que vamos a escuchar, meditar, reflexionar, sea para edificación, sea para que nosotros nos seamos fortalecidos espiritualmente y nos encontremos con la verdad como tú quieres que nosotros lo hagamos. Y así poder hacer todos los ajustes y cambios en nuestra vida para estar velando, sobrios, atentos, en oración, con acción de gracias para la venida de tu Hijo Jesucristo en ese día, cuando se comiencen a desatar las cosas que están escritas en este libro. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Cada palabra es de suma importancia, por lo tanto, léanlo y reflexiónenlo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Primero que hay que entender que esto es la revelación de Jesucristo. Se va a revelar nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Va a ser revelado, como dice, a sus siervos. Todo lo que va a hablar este libro va a ser con respecto a Jesucristo. Aquí vamos a encontrar, junto con, si sumamos el Evangelio de Juan y todo lo que se dice aquí con respecto a Jesucristo, la más completa explicación de nuestro Señor. ¿Quién es? La gloria de Él, la magnificencia, todo lo que Él realmente representa, que va a ser obviamente complementado con el resto que dice la Biblia. No es solamente aquí, sino que está en toda la Biblia. Nuestro Señor está explicado en toda la Biblia. Pero aquí vemos un resumen muy importante sobre la gloria, porque aquí viene la culminación de toda la obra de Jesucristo. Fue Dios el que se la dio a Él para que Él la hiciera pública. Dijo, ahora dilo todo. Y eso es lo que Él hizo. Y aquí dice ahí en el versículo 1 que se la dio a sus siervos cosas que deben suceder pronto. Van a suceder pronto, muy rápidamente. Estamos al final del siglo I y de aquí en adelante muchas de estas cosas iban a suceder muy rápidamente. No todo es progresivo. De hecho, algunos dirían, bueno, han pasado ya casi 2000 años desde que fue escrito esto y todavía no han pasado todas las cosas. No han pasado todas, pero han ido sucediendo y algunas están a punto de suceder y otras van a suceder en poco tiempo más, porque ya no queda mucho más hasta la parte del milenio, que es un tema que vamos a ver al final. Entonces, ¿ya? Se las declaró y ahí viene, y las declaró a través de señales. Vamos a ver que todo lo que es explicado fue explicado a través de señales. Y esas señales las vamos a ir explicando una por una. Juan vio algo que para su tiempo fue extraordinario y muy difícil de comprender. Y estas señales, dice ahí, que fueron enviadas a Juan por medio del ángel. Y para eso la mejor descripción nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Para daros testimonio, he enviado mi ángel. Ángel, la palabra ángel significa mensajero. No es un ángel que vino volando, sino que es un mensajero. Yo lo envío a través de mi mensajero. El mensajero que fue y le entregó esto a Juan. Luego vamos al versículo 2.
En este versículo, y necesitamos poner atención porque dice que Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, uno, y del testimonio de Jesucristo, dos, y de todas las cosas que ha visto, tres. Tres cosas que nosotros debemos también tomar muy en serio. Y aquí es donde nos tenemos que hacer preguntas. ¿Has dado testimonio de la palabra de Dios? ¿Has dado testimonio de la palabra de Dios? Esto es lo que nosotros debemos hacer, dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Has dado testimonio de Jesucristo? Y ese es un punto que no podemos minimizar o simplemente pasar por encima porque es central en la vida de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano en su vida debe dar testimonio de Jesucristo hacia los demás, tanto hacia los hermanos y hermanas de su iglesia, de la comunidad cristiana, etcétera, como para el mundo. Dar testimonio de Jesucristo, porque nosotros somos ahora cristianos. Y un cristiano es un seguidor de Cristo. Y todo seguidor de Cristo se convierte en un testigo de Cristo. Y ahí viene la pregunta. ¿Eres tú un testigo de Cristo? ¿Das testimonio de Jesucristo? Eso es lo importante de este versículo 2. Y de todas las cosas que ha visto. Nosotros también hemos visto muchas cosas en la vida como hijos e hijas de Dios. ¿Has dado testimonio de esas cosas? Aunque los demás te crean que estás loco. No importa. ¿Has dado testimonio? Muchas veces el testimonio personal de lo que ha sucedido en tu vida, de lo que tú has visto en la iglesia, de lo que tú has sabido de otros que han hecho algo por Cristo para la iglesia, ha sido relevante para la conversión de una persona. Por eso, estas tres cosas que dijo, dar testimonio de la palabra, dar testimonio de Jesucristo, que, claro, algunos dirán, pero Jesucristo es la palabra. Está bien, pero una cosa es dar testimonio de la palabra, lo que está escrito, y otra cosa es dar testimonio de quién es la palabra. Son dos cosas distintas. Y tercero, de lo que has visto. ¿Qué has visto tú en tu vida cristiana? ¿Has compartido eso? Así que aquí hay una reflexión importante para cada uno que está estudiando hoy día este libro. Y aquí pasamos al versículo, uno de los versículos más importantes del libro de Apocalipsis, el versículo 3. Este es el único libro en la Biblia que dice que una persona es bienaventurada si la lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, es el único libro que menciona que una persona es bienaventurada si lo lee o lo oye. Considerando esos tiempos, había mucha gente que no podía leer. De hecho, no había libros en ese tiempo. Los libros eran estas cartas que andaban circulando. Libros habían muy pocos, eran rollos, pero no habían libros propiamente tal. Entonces, no era como que alguien pudiera ir a una biblioteca y sacar un libro, sino que era exclusivamente para ciertas personas que tenían acceso a estos escritos. Entonces, generalmente había alguien que leía el libro o leía la carta y los demás escuchaban. Pero hoy día también pasa lo mismo. Aquí uno podría decir bienaventurado el que estudia este libro y los que aprenden o estudian escuchando, como en el caso de ustedes que están escuchando lo que yo estoy exponiendo en este momento. Yo hice el trabajo de estudiarlo más profundamente, hacer todo el análisis y ahora estoy exponiendo lo que yo he aprendido y lo que veo que está escrito y ustedes están escuchando.
Entonces, bienaventurados tanto los que hacen el estudio profundo o leen y los que oyen. Ambos son bienaventurados. Pero dice ahí, muy, muy importante, las palabras de esta profecía. Por lo tanto, lo que el libro de Apocalipsis es mayormente, en su sentido, es una profecía, porque es lo que estaba sucediendo en ese momento con Juan específicamente y con lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, pero de ahí en adelante iba a ser todo lo que iba a venir de ahí en adelante. Como para nosotros hoy día han sucedido varias de las cosas que están escritas, pero ahora también están sucediendo algunas, pero todavía viene el desenlace del libro de Apocalipsis. Entonces, bienaventurado el que lee y oye estas palabras de esta profecía. Pero al final de este versículo viene la parte importante. ¿Y cuál es la parte importante? Los que guardan las cosas en ellas escritas. Bienaventurados los que guardan las cosas en ella escrita, en esta profecía. Porque una cosa es escucharlas, una cosa es entenderlas, estudiarlas, reflexionarlas y todo, pero otra cosa es guardar. Y Jesús siempre lo dijo en varias ocasiones, al final del Sermón del Monte. Él hace la comparación entre un necio y un prudente, el que era prudente. ¿Quién era el prudente? El que construyó sobre la roca. ¿Se acuerdan de esa comparación de la casa en la arena y la casa en la roca? El que construyó. ¿Por qué? Porque es el que guarda, el que guarda, el que obedece, el que internaliza y empieza a vivir de acuerdo a lo que internalizó. Guardar la palabra no es una obediencia servil, es una obediencia dedicada, con intención de agradecer, en agradecimiento a lo que el Señor hizo en tu vida, en mi vida. Yo quiero guardar su palabra para glorificarle, para adorarle, para agradecerle. Muy distinto a eso de, ya voy a militarmente a obedecer. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Eso es caer lamentablemente en lo que cayeron los fariseos, en el legalismo. Es el legalismo religioso. Cumplen con todo y van tiqueando si lo hice, si lo hice, si lo hice. Y porque lo hice estoy bien. No había absolutamente ninguna entrega. No, aquí está hablando de eso, de guardar con eso, con esa entrega al Señor Jesucristo. Entonces, estos tres primeros versículos ya nos plantean el formato que vamos a ver de aquí en adelante. Y aquí nos vamos ya aquí comienza Juan a hacer el relato de lo que él va a ir experimentando de aquí en adelante. Versículo 4. Juan. Él se presenta y se declara, yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Extraordinaria introducción, presentación. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿A quién está dirigido inicialmente? A las 7 iglesias que están en Asia. Ahí vamos a entrar en ese tema más adelante en el capítulo 2, lo vamos a ver más en detalle, no vamos ahora a hablar del mapa, pero es esta presentación. Gracia y paz a vosotros, característica, forma de desearle, ¿ya? Y nosotros debiéramos aprender este vocabulario.
gracia y paz a vosotros. Lo vemos en todas las cartas paulinas, en general, en los apóstoles, cuando ellos se presentaban, siempre deseaban gracia y paz de Dios a vosotros. ¿De quién dice que viene la gracia y la paz? ¿De quién? ¿Pusieron atención ahí? Dice, del que es y que era y que ha de venir. Aquí hay una discusión. Algunos dicen que se está refiriendo a la Trinidad con esto del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de Dios, y después en el 5 y de Jesucristo, el testigo fiel. Hay como que estuviera hablando de la Trinidad. Debatible, un poco puede ser, puede que no, pero eh, yo leo más bien cuando leo del que es y que era y que ha de venir, entiendo más bien a Jesucristo. ¿Por qué pienso que es Jesucristo? Porque si ustedes van al versículo 8, ¿ah? Justamente dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, está Jesucristo diciendo que Él es Dios, perfectamente factible, aceptable. Por supuesto, Él es Dios, eso no tenemos ninguna duda. Pero la presentación, en mi opinión, es más bien de Jesucristo. Jesucristo se está presentando, ¿ya? Y es el que está enviando todo esto. Si bien Dios Padre le dio la revelación a Jesucristo, pero es para que Él la enviara, Él la entregara. Entonces, en mi opinión, cuando habla del que es, del que era y el que ha de venir, se está refiriendo a Jesucristo. Volvemos al versículo 4, al final dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus. Muchos van a decir que se está refiriendo a lo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2 y 3. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Entonces, aquí teóricamente, de aquí muchos dicen que estos son los 7 espíritus que están delante de Dios. La representación del Espíritu Santo en su perfección, en su número 7. Recuerden que el número 7 va a ser característico en el estudio de Apocalipsis, se va a repetir infinidades de veces. Se va a referir entonces no solo que es el número perfecto, el 7 el número perfecto, sino que se va a referir a que es completo, el total, todo. El Espíritu Santo entonces es completo, es el Dios perfecto, representado a través de aquí en Isaías, Isaías capítulo 11. Y luego continúa en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo, el testigo fiel. Claro, Él fue el testigo fiel en todo sentido. Aquí, cuando estuvo en la tierra, Él dio testimonio fiel de todo lo que el Dios Padre le dijo que hablase. Él habló claramente y dio la gloria a Dios Padre. Él fue el testigo fiel. El primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó para siempre. El primero que resucitó para siempre, como lo dice claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acuérdense de ese versículo muy importante, ahí esa explicación de Jesucristo que se da ahí en Colosenses capítulo 1, donde se habla de Cristo
divino, del Cristo divino, que es el creador de todas las cosas. Pero ahí dice que es el primogénito de entre los muertos. Muy, muy interesante, porque, claro, Él es el único que ha resucitado para siempre. Hasta ahora nadie ha resucitado para siempre. Así que Él es el primero que resucitó de los muertos para siempre. Él estuvo muerto, como lo estaremos nosotros en algún momento, si es que el Señor no viene a buscarnos en vida. Pero, en todo caso, eso es lo que se refiere. Y es el soberano de los reyes de la tierra, representando a todas las autoridades, de los príncipes, de los principales. Él es el que está por encima de todo eso, no solo como rey absoluto, sino que además el que los controla a todos. Y termina diciendo, al que nos amó. ¿Cómo habla de Jesucristo? ¿Cómo está hablando de Él? Estas son las cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo de nuestro Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, hermanos. Eso es algo que necesitamos verdaderamente siempre reflexionar y tener muy en claro. Lo que hizo no solo nos amó con un amor de verdad, de la verdad, diciéndonos la verdad, hablándonos del peligro y de todas las cosas que íbamos a enfrentar y que necesitábamos volvernos a Él, sino que más encima nos amó a tal punto que dio su vida para que pudiéramos ser rescatados y perdonados y lavados nuestros pecados con su sangre. Y vamos al versículo 6 y nos dice entonces, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí es cuando se menciona que somos sacerdocio, ¿ah? Pero aquí está hablando de que nosotros somos reyes, nos hizo reyes, pero no reyes como nos imaginamos que vamos a hacer, que vamos a estar sentados en tronos y vamos a reinar así, sino que vamos a reinar juntamente con Él, como lo dice en Apocalipsis 20, versículo 6. Ahí dice entonces que nosotros seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él por 1000 años. Entonces, es al reinado futuro que vamos a tener nosotros. Aunque nosotros, como nos va a explicar más adelante aquí en Apocalipsis, vamos a estar sentados en tronos, representando a la iglesia con coronas de oro, y vamos a estar delante de Dios. Pero el reinado va a ser en el milenio. Entonces, ahí dice claramente, y reinaremos con Él. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Y aquí viene entonces este anuncio, versículos 7 y 8. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Así de categórico, sí y amén. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí viene interesante analizar estos puntos. Dice, aquí se menciona una profecía
que está en Zacarías, capítulo 12, la vamos a ver en un minuto. He aquí que viene con las nubes. Eso se refiere al que viene finalmente, cuando al final de la gran tribulación va a venir Jesucristo, así como se fue, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando Jesús asciende a los cielos y se lo lleva a una nube, y hay dos ángeles que están parados al lado y les preguntan a todos, ¿y qué miran tanto? Ese que se fue, así como se fue, va a volver. Y se refiere entonces al regreso de Jesucristo a la tierra, no a la venida a buscar a su iglesia, que también va a venir en la nube, nos vamos a encontrar, pero nadie lo va a ver. En el rapto nadie lo va a ver, ¿no? Solamente lo vamos a ver nosotros, los que vamos a ser raptados, si es que somos raptados. Esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Pero aquí se está refiriendo al que va a venir en la nube en el día. Y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Ahí está hablando de globalización, la capacidad de que todo ojo le vea. ¿Ah? Jesucristo no va a venir en 5 millones de nubes en todas partes del mundo, sino que va a venir solamente a un lugar, que es Jerusalén. A eso se refiere entonces el Señor con que todo ojo le verá, todo ojo le verá. La globalización, y por eso estamos hablando de que estamos cerca del fin de los tiempos. Y a eso le agrega no solamente todo ojo le verá, sino que también los que le traspasaron. Y aquí está citando Zacarías, capítulo 12, versículo 10. ¿Ya? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahí está la cita de que ellos harán lamentación, incluso los que lo traspasaron harán lamentación, todos los linajes harán lamentación por él. Y la afirmación que dice ahí al final del versículo 7 es sí, amén. Eso va a ser así. Y finalmente el Señor se presenta aquí nuevamente con esta presentación. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí hay un pequeño debate para algunos que lo vean, bueno, ustedes se hacen un estudio, algunos dicen, bueno, esto del principio y del fin en realidad es algo que se le agregó. Aquí hay un tema muy complejo porque han habido muchos debates con que en algunas Biblias se le agregó, en otras no. Lo sorprendente, y esto es un paréntesis, lo sorprendente del libro de Apocalipsis es que entre los años después de que fue escrito, ¿no?, en el segundo siglo y tercer siglo, incluso hasta el cuarto siglo, se han recopilado muchísimos sermones que quedaron fragmentos o se encontraron de distintos predicadores en toda la región, y los que han estudiado estos sermones se han dado cuenta de que el libro más predicado en esos 3 siglos fue Apocalipsis. Y sumando todos los sermones, las citas en los sermones con respecto al libro de Apocalipsis, se pudo concluir de que todos estos versículos que tenemos hoy día en la Biblia fueron predicados. Y muchos que hoy día dicen que esto, principio y fin, no estaba escrito, que solamente dice yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, ¿ya?, que esto, principio y fin, fue agregado, se confirma a través de los sermones que hubieron en ese tiempo de que sí estaba escrito. Entonces hay los debates, pero lo importante es que no importa lo que digan, si estaba o no estaba, el hecho es que en Apocalipsis 22:13 sí estaba escrito y también se presenta de la misma manera. Al final, ¿es el principio y el fin? Por supuesto que lo es. ¿Qué significa alfa y omega? Alfa y omega significa la primera y la última letra del vocabulario griego. Y eso entonces significa toda la palabra, todo lo que está escrito. Jesús es todo lo que está escrito.
Y Él es el principio y el fin, eso lo sabemos. No nunca ha tenido, nunca fue creado, nunca dejará de ser. Es Dios. ¿Ya? Es el principio y el fin. Y finalmente lo termina diciendo el que es en este momento, Él está vivo, ¿ya? El que era, el que fue desde el principio y el que ha de venir. Y aquí viene nuevamente esta mención que se decía en el versículo 4, donde se produce este debate si es que es Dios Padre o Jesucristo. Bueno, finalmente es Dios y Jesucristo es Dios. Dios Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ahora entramos entonces en tierra derecha. Aquí comienza en el versículo 9 este encuentro de Juan con el Señor Jesucristo. Este es un momento muy importante que nosotros debemos escuchar bien porque es algo que habla también de lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Ya? Ponerse a pensar en eso. Juan dice, yo estaba entonces, lo primero que dice es, yo Juan, nuevamente, vuestro hermano. Nos está diciendo que Él es nuestro hermano. Se está poniendo al mismo nivel de nosotros. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de estas dos cosas, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La razón por la cual él estaba en esa isla de Patmos era por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan nos está diciendo claramente que la razón por la cual él fue desterrado era porque él predicaba la palabra, la verdad, y hablaba y daba testimonio de Jesucristo. Dos cosas que nosotros debemos entender sumamente bien. Pero dice que Él es no solamente nuestro hermano, sino que copartícipe vuestro en la tribulación. Tres cosas que menciona: tribulación, reino y paciencia de Jesucristo. El punto de la paciencia de Jesucristo es un punto que nosotros debemos tener muy presente porque va a ser algo que el mismo Señor va a mencionar más adelante en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Él habla a su iglesia amada. ¿Ya? Le va a hablar sobre esa paciencia que Él ha tenido. Él ha sido tremendamente paciente y nos llama a nosotros a ser pacientes, a saber esperar. Él está esperando, ¿ah? Él es paciente, como dice, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Así que es algo que nosotros somos llamados a hacer también. En el reino, el reino de Dios está, no es un lugar específico, sino que es el reinar de Dios. Nosotros estamos involucrados en el reinar de Dios. Como Él reina, nosotros somos parte de ese reinar que está obrando. Acuérdense que el que reina aquí en la tierra en este momento es el diablo. Él es el que reina, él es el rey de este siglo. Pero el reino de Dios es en todas partes, pero ahí están solamente los que fueron rescatados, llamados, escogidos, etc. Entonces nosotros somos copartícipes, Él es copartícipe de nosotros y nosotros de Él. Y la tribulación, bueno, eso en ese tiempo era mucho más vívido que hoy día para la mayoría de los cristianos, pero nosotros también tenemos tribulación si somos verdaderamente cristianos y vivimos de acuerdo a la palabra, creyéndole a Jesucristo todo lo que Él dice y manda en su palabra, entonces vamos a tener tribulación, distinta a la que están sufriendo nuestros hermanos en la China, qué sé yo, en la India, en los países musulmanes, en África, donde están predicando en los países orientales, que están sufriendo en carne propia la persecución directa, ultrajo y asesinato, pero nosotros acá también vivimos una tribulación, que es distinta, pero también es una tribulación. Y dice que es por la causa de la palabra. Por eso, cuando tú verdaderamente
predicas la palabra y vives dando testimonio de Jesucristo, vas a ser marginado. De alguna forma vas a ser marginado. Y dice en el 10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor para nosotros, los cristianos, y esto estamos hablando que él lo escribió en el año 90 más, 91, 92, 95, no sé. ¿Ah? Ya en ese tiempo la iglesia se reunía en el Día del Señor. Y el Día del Señor era la celebración de la resurrección de Cristo, que resucitó en los tiempos de los judíos en el primer día de la semana, que era domingo. Porque para ellos el Shabbat era el día de celebrar a Dios. Pero nosotros celebramos ahora en el Día del Señor, que es el día domingo. Independiente, hay distintas visiones al respecto, pero ese es el Día del Señor para la iglesia hoy día. Y Juan se encontraba en el Espíritu, él estaba orando, tenía un culto de adoración en ese momento, ejemplo a seguir para muchos. Él estaba desterrado en una isla, totalmente abandonado en medio de otros seres que estaban ahí desterrados, eh, ladrones, homicidas, etcétera, y algunos también por injusticia del tiempo. Él estaba ahí solo y él decidió entonces adorar. Él adoraba en el día del Señor. Y ahí estaba en el Espíritu cuando sucede esto. Y oyó una voz detrás como de trompeta. Ese como es muy importante ponerle atención. Como de trompeta. Por lo tanto, estamos hablando de una voz muy poderosa que le estaba hablando a él de una forma que lo debe haber sentido por todas partes del cuerpo. ¿No? Y ahí escuchó que esta voz le decía esto: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le da inmediatamente una orden. Es Jesucristo hablándole, pero él le da esta orden: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuál es la orden? Escribe en el libro lo que ves. Lo que ves. Aquí Juan va en el Espíritu, primero que nada va a ver a Jesucristo, resucitado, por supuesto, y glorificado en los cielos. Esta va a ser su primera visión. Y aquí nosotros nos vamos a tener que detener, porque aquí hay una descripción completa de nuestro Señor, cómo Él se encuentra en este momento en los cielos y cómo nosotros le vamos a ver a Él cuando seamos raptados. Esta es la visión que nosotros vamos a tener cuando seamos llevados a su presencia, en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser en cualquier momento, hermanos. Por eso es tan emocionante leer esto, porque aquí esto no es ficción, esto no es una cosa que se le ocurrió o una cosa imaginaria, sino que esto es la realidad. Esto es lo que Él vio, y así es Jesucristo, como lo vamos a ver de aquí en adelante, claramente explicado y descrito, y por qué Él está en esa condición en este momento. Así que les animo a que pongan mucha atención a estos versículos que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, ¿qué le pasó a Juan? Escuchó esto, escuchó lo que le dijo el Señor y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, y aquí viene esta impresión que él tuvo cuando vio a Jesucristo en vivo y en directo. Primero, lo primero que dice que vi 7 candeleros de oro. Vi 7 candeleros de oro. Para explicar estos 7 candeleros de oro es muy simple. Vayan al versículo 20. Al versículo 20 del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice: las 7 estrellas son los ángeles
de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, este número 7 se va a repetir muchísimas veces y siempre significa todas las iglesias. Entonces, o todos los pastores o los ángeles. ¿Ya? Vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está la figura de Jesucristo glorificado, completamente glorioso. La visión que tiene que haber visto Juan tiene que haber sido tremenda. Entonces, ¿dónde se encontraba Jesucristo? Se encontraba en medio de estos 7 candeleros, de las 7 luces. Los candeleros son para dar luz, ¿no es cierto? Para poner la luz en alto. Y él caminaba en medio de estas 7 iglesias, representando en medio de sus iglesias. ¿Dónde está Jesucristo hoy día? Ahí está, caminando en medio de sus iglesias, caminando y observándolas cómo dan luz. Y aquí vamos a ver más adelante en profundidad lo que él quiere hacer con esas iglesias en las cuales él está observando. Su iglesia, recuerden que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el Dios viviente. Y aquí el Señor entonces dice que estaba ahí, Juan dice que él estaba caminando en medio de a uno semejante al Hijo del Hombre. Una representación muy clásica del Antiguo Testamento, donde se le refiere muchas veces como el Hijo del Hombre, y Jesús también habló de sí mismo en tercera persona como el Hijo del Hombre, porque él fue hombre, él fue hombre, y de hecho él va a volver en ese cuerpo, en el mismo cuerpo con el que ascendió a los cielos, va a volver. ¿No? Pero ahora él estaba glorificado en los cielos cuando Juan lo ve. Uno semejante. Y aquí viene la descripción. ¿Ya? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el lomo, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí está describiendo a un sacerdote. Un sacerdote que tiene la vestidura blanca hasta los pies, que tenían que cubrir los pies, y tenían un cinto de oro en el pecho. La descripción de nuestro sacerdote. Recuerden que Cristo va a cumplir las 3 funciones: profeta, sacerdote y rey. Profeta ya estuvo aquí en la tierra, vino a profetizar, vino a decir la verdad, a predicar el evangelio. Ahora es sacerdote, está en la presencia delante de Dios, intercediendo por nosotros, pero un día él viene y es rey, y va a ser rey, va a reinar literalmente por 1000 años aquí en la tierra. Entonces ahora lo vemos a él como el sacerdote en los cielos. Y lo describe entonces aquí al Hijo del Hombre, que su ropa llegaba hasta los pies. Y aquí está citando también a Daniel, capítulo 10, versículo 5, donde dice: y alcé mis ojos, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Que viene también de la cita en Éxodo 39:5, también pueden buscarlo ahí, Éxodo 39:5, donde se describen a los sacerdotes que van a tener este cinto de oro de Ufaz. Y en el versículo 14 entonces continúa diciendo que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esto de los cabellos que son blancos representa al anciano de días. Y en Daniel 7, versículo 9,
va a decir entonces, va a describir a este Jesucristo que Daniel vio y estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahí está describiendo a este anciano, a Jesucristo como un sabio, como el sabio que lo sabe todo, que es nuestro Dios todopoderoso. Ahí está descrito con esta vestidura blanca, todo blanco, pero sus ojos eran como, como llamas de fuego, una forma de describir que lo penetran todo, que lo pueden ver todo, que lo investigan todo. El Señor todo lo ve, Él es omnisciente y omnipresente, Él lo sabe todo. Es una descripción maravillosa que hace de esta visión rayo láser, así que lo puede ver todo hasta lo más profundo de nuestro ser. Él va a juzgar, Él va a analizar, Él va a investigar hasta lo más profundo de nosotros con esa mirada tan poderosa que Él tiene. Y ahora va a hablar entonces en el versículo 15, va a hablar de que sus pies semejantes al bronce bruñido, el bronce pulido, el bronce que está limpiecito, que brilla más que el oro, refulgente como en un horno, cuando está ahí, candente como en un horno, ¿ya? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto de los pies de bronce, esto de ver sus pies como de bronce, que también se refiere, como le dije anteriormente, a Daniel capítulo 10, versículo 6, donde habla justamente de esta descripción muy similar, en la misma visión que tuvo Daniel. Hay muchas similitudes entre lo que vio Daniel y lo que profetiza Daniel con lo que Juan ahora está viendo. Solamente que aquí se está cumpliendo la realidad. Es todo lo que estaba profetizando Daniel, esto se está cumpliendo aquí. Y aquí está entonces esto de los pies como bronce bruñido, refulgente en un horno. Esto es el juicio que él va a hacer. Él representa como eso del juicio que él va a hacer. Y la voz de muchas aguas, como estruendo de muchas aguas. ¿Mm? Y a eso se refiere con la autoridad con la que habla. La voz de Jesucristo va a ser sobre todas las otras voces. Él lo dice y así es. Nada puede interferir con lo que Él dice. Él es la palabra absoluta, la verdad absoluta, la única verdad. Es importante entender eso y aquí lo representa a través de esto. Recuerden que estos son señales, ¿no? Todos tienen simbología, tiene significado, todo, hasta lo último. Por eso les invito a que hagan un estudio más profundo si ustedes quieren y pueden encontrar todas las conexiones con el Antiguo Testamento. Es una infinidad de versículos. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. En su diestra, en la mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas vimos en el versículo 20. Si ustedes quieren volver al versículo 20 lo pueden hacer. Ahí dice que las 7 estrellas representan a los pastores, a los mensajeros, a los ángelos en griego, que significa los mensajeros. Él controla a sus siervos. Sus siervos están en su mano derecha, mientras él camina entre las iglesias, 7 iglesias, 7 pastores, 7 estrellas, todos completo. Y lo siguiente, no solo tiene a los pastores en su mano, sino que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esto se refiere directamente a lo que dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Esa es la mejor explicación que se puede dar de esa espada. La espada es la palabra que sale de la boca de Dios, del nuestro Señor Jesucristo. Y es esa palabra que penetra hasta lo más profundo. Y como es la única parte donde dice que divide el alma y el espíritu. Y esto es muy interesante, es un tema que no se trata mucho, ¿no? Que el alma y el espíritu son dos cosas. No es la misma, son dos cosas distintas. Y pueden ser divididas solamente por la palabra de Dios. Y dice entonces al final del versículo 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Y aquí hay varias referencias en Isaías, donde habla de este sol, de esta luz, de este poderoso, todo lo que refleja el rostro de nuestro Dios, la luz poderosa que viene sobre nosotros, que aclara las cosas. Está relacionado con la verdad, está relacionado con mostrar todas nuestras fallas, pecados, errores. Él ilumina, Él es la luz poderosa que viene sobre nosotros. ¿Y qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a Juan cuando vio esto? Que dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto. Como muerto. No me morí. No dijo y me morí. No, caí como muerto a sus pies. Esto le pasó a Isaías. Si ustedes van a Isaías capítulo 6, también le pasó lo mismo. Cuando él vio la gloria de Jesucristo delante de sí, él también cayó como muerto. Y se postró con el rostro en el suelo porque él se sentía indigno. Y eso le pasó aquí a Juan. Y probablemente nos va a pasar a nosotros cuando lleguemos a la presencia, vamos a caer completamente humillados delante de Él porque no somos merecedores. Y aquí cuando Él cayó finalmente como muerto a los pies de Jesucristo, pasa algo que el solo hecho de pensar que esto nos podría pasar a nosotros, a mí, me llena de esperanza, de gozo, de deseo de que ese momento llegue. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando Juan cayó a sus pies? Miren lo que dice al final del 17. Y Él puso su diestra sobre mí. Puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y se presenta. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa palabra. Con qué amor, con qué ternura, con qué poder, pero con qué paz tiene que haber, qué paz tiene que haber sentido Juan en ese momento cuando sintió la diestra de Jesucristo que le decía que se parara y le decía, no temas, yo soy el primero y el último. Nuevamente se presenta como la autoridad absoluta, yo soy Dios, el que vivo y estuve muerto, le recuerda. Juan presenció la muerte de Jesucristo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esta absoluta afirmación de que nuestro Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Y lo cierra con un amén. Acuérdense que la palabra amén significa así sea, así es. Una afirmación absoluta. Y le agrega en el versículo 18 un tema que es interesante. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene esa llave que va a llevar a la muerte y al Hades. Él es el que decide sobre la muerte y el Hades y el infierno. Él es el que tiene la autoridad. Nadie tiene esa autoridad. Solamente Él. Aquí le infunde esta seguridad
a Juan. Y así llegamos al versículo 19. Y aquí este versículo es sumamente importante que pongamos atención a lo que nos dice. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esta es la descripción del libro de Apocalipsis. Aquí está escrito lo que Juan vio, las cosas que van a ser en este momento, que son en este momento, que fueron en el cual fue escrito el libro, y las que van a ser después de estas que están sucediendo en el momento en que Juan está escribiendo. Entonces, si ustedes se acuerdan, el comienzo de Apocalipsis dice justamente la instrucción que le da Dios Jesucristo a Juan, es que él escriba las cosas que ha visto. Le da la instrucción que él escriba las cosas que ha visto. Ahora en el versículo 19 entonces le va a decir esta descripción. El libro de Apocalipsis entonces va a tener estas tres fases. Lo que vio Juan, las cosas que son y las cosas que van a ser. El presente, el pasado y el futuro. Y en el versículo 20 entonces está la explicación de, como ya vimos anteriormente, de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. ¿Cuál es el misterio? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con esto entonces Jesucristo está diciendo que está hablando de todos los ángeles, mensajeros, pastores, se está refiriendo a los pastores de las iglesias, y las 7 iglesias a través de los 7 candeleros. Candeleros, la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo, tomándolo de esa manera. Y aquí entonces está hablando de todos los pastores. No se refiere solamente a ciertos pastores. Aunque vamos a ver en el capítulo 2, cuando se refiere a cada una de las iglesias, se escribe al ángel de la iglesia tanto, se está refiriendo al pastor de la iglesia tanto. Es un tema que vamos a analizar bien en el próximo estudio. Entonces aquí nosotros hemos visto al encuentro de Juan con Jesucristo, que en cierta forma está hablando del encuentro que vamos a tener nosotros el día del rapto. En el rapto, aquellos que se van, tanto los que habían muerto como los que están vivos en el momento, la explicación clara que tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde se nos explica este rapto. Esos que se van en ese momento nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo. Así, este encuentro que tuvo Juan, el mismo encuentro, con ese Jesucristo glorificado, porque Él está en esa forma, en esa presencia, a la diestra del Padre. Cuando Él venga, Él va a volver en el mismo cuerpo con el que se fue. Así que con esto cerramos el estudio entonces de esta importante introducción del capítulo 1, recordando siempre que este maravilloso libro habla entonces en estos 404 versículos que componen el Apocalipsis, va a hablar de todo lo que venía haciendo Dios desde el pasado hasta este momento presente y lo que va a venir en el futuro. Para que ustedes entonces hagan una revisión de nuevo, pueden ir haciendo sus anotaciones y si quieren hacer una investigación más profunda, les invito a que lo hagan porque hay mucho más todavía que hablar de esto, pero yo me quiero centrar específicamente en esta primera introducción para ver entonces estos 2 capítulos que vienen, que son los más importantes
Capítulo 2 y 3 son los más importantes y esa debiera ser la tarea si ustedes van a hacer el siguiente estudio. Leer esos dos capítulos. Que el Señor les bendiga y todo esto sea para la gloria de su santo nombre. Amén.